fallo de agosto del 2023 emitido por la juez de distrito de los Estados Unidos, Beryl Elaine Howell, que ha generado mucha atención a nivel mundial, especialmente en lo que respecta a la comunidad legal y la comunidad tecnológica. Este caso, súper interesante, se centra en la cuestión de si una obra de arte, en este caso una obra de arte visual, creada íntegramente por inteligencia artificial sin participación humana, puede ser o no protegible por derechos de autor. Previo a analizar los desafíos que este caso presenta, voy a hacerles un breve resumen del mismo, de las argumentaciones de las partes y de la decisión de la juez. En este caso, un programador llamado Stephen Thaler creó un sistema informático al que llamó Creativity Machine, máquina de la creatividad, un software de generación basado en inteligencia artificial que puede crear obras de arte sin la intervención humana. Esta máquina de la creatividad generó de manera autónoma una obra de arte visual a la que Stephen Thaler denominó Entrada reciente al paraíso. En el año 2018, el programador Stephen Thaler solicitó el registro de dicha obra ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, designando al sistema informático como autor y argumentando que el derecho de autor debería transferirse a él como propietario de la máquina. Tras un exhaustivo análisis, al año siguiente la Oficina de Derechos de Autor rechazó la solicitud, debido a la ausencia de un requisito fundamental para un reclamo válido de derecho de autor: la autoría humana. Tras esta decisión, Thaler lleva la cuestión a instancia judicial, demandando, por un lado, a la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos y por el otro al Shira Perlmutter en su calidad de directora de la Oficina de Derechos de Autor. Encontrándose ya el caso en sede judicial, el demandante en sus argumentos resaltó que la obra debía reconocerse como protegible por derecho de autor, porque la máquina de inteligencia artificial había sido diseñada y programada por un ser humano, lo que por sí reflejaba la creatividad humana. Además, resaltó que en todo caso debía equipararse la cuestión a una obra hecha por encargo, ya que había dado él la orden a la máquina. Por su parte, los demandados hicieron hincapié en la falta de intervención humana, resaltando que una obra generada íntegramente por un sistema artificial sin seres humanos no podía ser elegible de derechos de autor. Lo cierto es que la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos no define explícitamente qué se entiende por autor, pero se presume que el autor es la persona física que crea la obra. Ello, sin embargo, presenta algunas excepciones, como las obras hechas por encargo, las obras colectivas, las obras anónimas o seudónimas, en las que la titularidad puede recaer en una persona y la autoría en otra. En este caso, Stephen Thaler pretendió que la autoría se le otorgue a la máquina de la creatividad y la titularidad de los derechos de autor se le otorgase a él. La juez interviniente, en este caso, concluyó que la autoría humana resultaba esencial para un reclamo válido de derecho de autor. Desestimó la demanda, manifestó que la Oficina de Derecho de Autor había actuado correctamente al denegar la solicitud y determinó que la creatividad humana resulta la condición sine qua non en el núcleo de la propiedad intelectual, incluso cuando esa creatividad humana se canaliza a través de nuevas herramientas o hacia nuevos medios. Incluso la juez, durante el fallo, citó un antecedente muy conocido, que es la selfie que se tomó el famoso mono, donde el fotógrafo británico reclamaba la titularidad de dicha obra. Sin embargo, en ese momento diversas opiniones legales afirmaron que las fotografías y obras de arte creadas por animales o por máquinas no podían ser objetos de derecho de autor. Lo cierto es que este tema presenta un desafío en todas las legislaciones del mundo, ya que hasta ahora en todas las legislaciones las personas naturales son las reconocidas como autores.
siendo la cuestión de si la inteligencia artificial puede ser considerada como tal un terreno aún muy gris en la normativa actual. Este caso tan interesante es un ejemplo más que demuestra cómo la inteligencia artificial ha irrumpido definitivamente en nuestras vidas y que debemos intentar integrarla de la mejor manera posible, incluso actualizando las normativas vigentes. Actualmente, ya la inteligencia artificial es creadora de obras de arte. Por lo tanto, es importante debatir sobre esta cuestión de la autoría. Cuando una máquina de inteligencia artificial crea íntegramente, como en este caso, una obra de arte, ¿a quién debemos considerar autor? ¿A la máquina en sí misma? ¿A quien programó la máquina? ¿Al propietario de la máquina? Si eventualmente se decidiese reconocer a la inteligencia artificial como autora, ¿podría tener derechos esta máquina? ¿Cuál sería el alcance de estos derechos? ¿Cuál sería el alcance de protección de obras generadas por inteligencia artificial? ¿Cuál debería ser el plazo de protección? ¿Cómo evaluaríamos la cuestión sobre la originalidad de la obra? Sabemos que las plataformas de inteligencia artificial utilizan cantidades de datos para entrenar sus algoritmos. Si una inteligencia artificial genera una obra similar a otra obra ya protegida por derecho de autor, ¿esto sería una infracción? ¿Quién sería legalmente responsable? Estos son solo algunos desafíos que van a seguir evolucionando a medida que la tecnología avanza. Y es muy importante debatir estos temas, encontrar soluciones justas y equitativas para todos. La inteligencia artificial es una herramienta innovadora y poderosa, pero su uso implica retos éticos y riesgos impredecibles. Por eso es esencial enfrentar el uso de la inteligencia artificial con una orientación moral firme, garantizando que su aplicación contribuya al progreso de la humanidad en su conjunto.